Bueno, ustedes saben, lo decíamos más temprano, en esta jornada desde las 9 de la mañana se está realizando un paro que tendrá una movilización, que esto a cargo de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, que tiene esta movilización que se reúne en el Ministerio de Industria para pasar por la cartera de Economía para finalizar allí frente a Torre Ejecutiva en la Plaza Independencia. Todo esto se da en el marco de la próxima rendición de cuentas que el Parlamento, bueno, el Gobierno debe entregar al Parlamento antes del próximo 30 de junio. Los niveles de conflictividad han sido bastante altos en lo que tiene que ver con el último año, pero también en el último mes. Y justamente para hablar de esta situación vamos a recibir al experto justamente en esta temática, también economista, el amigo Juan Manuel Rodríguez, a quien con mucho gusto recibimos aquí en TV Ciudad. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo anda eso? Bien, acá llevándola. Bien. El gusto es mío estar acá. Un placer recibirlo. Yo tuve un programa aquí, ¿sabías? Pues le iba a decir hombre de la casa. ¿Cómo no? Usted acá se siente como pez en el agua, si me permite el término. Exactamente. Está bien, está en su casa entonces. Pero queda un poquito arriba del agua porque... Bueno, siempre es importante. Mirá el fondo que tenés ahí atrás tuyo. Mire allí atrás tuyo. Oh, Estás en el agua. Sí, bueno. sí, vamos rumbo a la escollera. Bueno, Juan, decíamos, los niveles de conflictividad han sido bastante altos en el último mes y en el último año, comparando mayo, por ejemplo. Sí, claro. Sí, yo igual estimo, porque claro, uno mira el valor y el valor dado 5 veces mayor que el año pasado, en este mismo mes, 3 veces que el año pasado. Esto es lo que dice la contabilidad que hace la Universidad Católica. Con lo cual uno puede decir, bueno, ahora si descompone, puede haber, por ejemplo, que en ese valor influye mucho un paro que hubo en la construcción. Ajá. Por un fallecimiento de un trabajador. Ustedes saben que el Zunca tiene como decisión parar 3 horas si hay un fallecimiento de un trabajador por un accidente laboral. Exacto. Entonces, si bien la cifra es muy impactante, en realidad yo creo que todavía la conflictividad está un poco más bajo de lo que se esperaba. Un poco más bajo. Simplemente, y para no me quiero ir de tema, pero sí, claro, si lo podemos explicar brevemente, Juan, ¿de qué hablamos cuando hablamos de conflictividad laboral? Por más que parezca obvio, pero para que todo el mundo lo entienda. Bueno, son estadísticas internacionales. Como todas las estadísticas, tanto nacionales, internacionales, de lo que fuera, uno tiene que tener una variable, un indicador y luego calcular ese indicador siempre de la misma manera para que permita compararlo. Entonces las estadísticas internacionales, cuando toman conflictividad, toman algo que se pueda medir en todos los países de la misma manera. Ahí está. ¿Cuál es ese indicador básico? La suspensión de jornadas laborables que, como son laborables y dejan de hacerse, entonces se considera que hay un conflicto. Correcto. Es un concepto limitado de conflictividad. Quiero aclarar de principio. En todo el mundo se hace de esta manera. ¿Por qué? Supongamos, un sindicato puede decidir hacer una marcha, puede decidir hacer una volanteada, puede decidir hacer una gestión entre un ministerio, un parlamento, puede decidir hacer una asamblea. ¿Cómo comparamos, supongamos, una volanteada con una marcha? A ver. Es muy complicado. Sí. Hagamos lo que hagamos, siempre son zapallos contra tocino. Una suma muy difícil. Entonces se toma un indicador, que es el que se suele tomar en todo el mundo, que es jornadas potencialmente trabajables que no se hacen. Queda bien claro. Bien. Entonces, lo que mide el índice de conflictividad son jornadas perdidas en función de las jornadas que potencialmente habría que trabajar. Y ese es un indicador. Más allá de lo que tú aclarabas, del paro Zunca y todo eso, evidentemente ha subido muchísimo el tema de la conflictividad. Pero también hay otra cuestión. Venimos prácticamente de 2 años en que la pandemia también jugó su papel importante en materia de movilizaciones. O sea que por allí también podría encontrarse, por lo menos parte de las explicaciones del aumento de la conflictividad. Sin duda, pero ya, por ejemplo, hay un triple de conflictividad con respecto al mes pasado. Ahí está. Con lo cual ya no es lo mismo. Con respecto al año pasado, claramente es difícil de comparar, porque la situación general del país era muy diferente. Pero con respecto al mes pasado, no. Ahora, yo creo que cuando veamos la conflictividad del mes siguiente,
va a ser muy superior al de este mes. Bueno, cuando veamos la de junio. La de junio claro, con respecto a la de mayo. Con respecto a la de mayo, bien. Ahora, la de mayo tuvo un mojón importante con el 1 de mayo, justamente, ¿no? Bueno, pero el 1 de mayo no es un día laborable. No se cuenta, claro, no se cuenta en esa estadística. Claro. Bien, Juan Manuel, ¿cómo ves cómo ha ido manejando la política laboral en líneas generales este gobierno en estos 2 años y pico que lleva en materia de generación de empleo, consejo de salarios, relación con los sindicatos? Bueno, Cada uno es un capítulo enorme, sí. Un capítulo enorme. Yo diría, en términos de política salarial, voy a decir lo que ha dicho también el gobierno, ¿no? Los aumentos salariales son inferiores a la inflación, con lo cual es unánimemente admitido por todo el mundo de que hay caída del salario real. El gobierno ha dicho que, y se ha comprometido a que hacia el fin del gobierno se va a recuperar este salario. ¿Qué opinas? ¿Se llega? ¿Se puede llegar? Yo lo que primero me gustaría saber porque es difícil comprender, porque las estadísticas tienen ese problema, ¿no? Que son números y ¿qué significa recuperar? Por ejemplo, si uno un año, siempre estamos hablando de salario real y no de salario monetario. Bien, porque entendido. El salario monetario, si uno va a comprar cebollas y la cebolla se multiplica por 5, con la misma cantidad de dinero compra la quinta parte. Tal cual. Con lo cual influyen los precios. Entonces, una cosa que importa al trabajador no es tanto cuánto gana, sino lo que puede comprar. ¿Para por qué eso. alcanza esa plata? Exacto. Y eso se llama salario real o poder de compra del salario. Entonces, tomemos este valor, poder de compra. Supongamos que un año uno gana, tomando cualquier indicador, 100. Si hay una caída del salario real, supongamos que el año siguiente no gana 100, gana 95. Bien. Es una caída, un ejemplo. ¿Qué significa recuperación? Llegar a 100. Llegar a 100, y entonces si se llegara a 100, el siguiente año se volvería al nivel anterior al de la caída. O sea, 100, 95, 100. ¿Y ese 5 que se perdió? No hay recuperación posible. No hay recuperación. ¿Dónde queda? Entonces, lo que se recupera es el nivel de partida, pero lo que se perdió está perdido. O sea Para que se recuperara tendría que ser 105. Exacto. Entonces suma 100, 95, 105, en Y promedio volvemos 100. a la franja del 100. Pero no es así como se negocia. Lo que se llega es al nivel del salario real del primer mes en donde se hace, del periodo de salarios en donde se hace el ajuste salarial. Está mal utilizarle el término recuperación. Es lo que se utiliza siempre. Pero no es tal. Pero la realidad es que hay que entender exactamente lo que implica la recuperación. Claro. La recuperación es llegar a un salario real en un mes, ese es un mes en donde se hace el ajuste salarial, que es el mismo del periodo anterior o del anterior. En este caso sería del nivel del 19, por ejemplo. Ese 5% es como la media que se pierde en el lavarropa, ¿no? Vio que a veces se pierde una. La media. La media, una media ahí. Juan, el PIT-CNT anunció para la primera semana de julio un paro. Usted decía, ¿se puede venir una conflictividad laboral mayor de cara a lo que se viene, a los meses que se vienen? Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta Dicho esto sea de paso, que ahora estamos en un paro, como decíamos en el comienzo, ¿no? Del Claro. 9 a 13. Del sector público, ¿no? De las Exacto. empresas públicas. Estos meses pasados tuvimos de la educación, de COFE, de varias empresas públicas y privadas, Sí. CONAPROLE, AEBU. Hay muchos sindicatos en conflicto, muchos. Sí. No todos hacen paro, Claro. por lo cual la conflictividad, como dijimos que solamente toma en cuenta los paros, lo que está midiendo es menos de lo real. Exacto. Pero, bueno, si uno suma todo lo que se está discutiendo y lo que el sindicalismo está en contra de lo que está pasando, uno tiene que prever que así a esta altura, si no aumenta la pandemia o esto se expresa en medidas mayores. Claro. Porque en general todo sindicato sabe que si quiere conseguir algo no va a empezar con lo que se dice incendiando la pradera. Va a empezar con medidas de negociación, de presentación de plataformas, discusión, búsqueda de acuerdos. Si no se logra, ahí empiezan las medidas. Por eso, cuando uno ve la cantidad de conflictos
por razones diversas. Todos los conflictos no tienen la misma razón. Yo diría que si uno dijera, ¿cuál es el tema dominante en los reclamos? Es la caída salarial, claro, que es lo primero que un trabajador... Porque uno dice, esto no es el movimiento sindical. El tema es que un dirigente sindical tiene que dar cuenta a su asamblea. Exacto. Entonces, si la gente, no los dirigentes, los trabajadores ven que perdieron, lo primero que le van a pedir a los dirigentes es, vamos a tratar de cambiar esta situación. Claro. O sea, el dirigente o toma esa plataforma o lo sacan. Es que el dirigente mismo también lo siente en el bolsillo. Él lo siente, pero claro, si no lo sintiera porque tiene alguna una forma de pensar, que entiende que no hay que hacer conflicto o algo, sí, la gente no lo... Entonces no tiene más remedio que recoger lo que verdaderamente es lo que desean los trabajadores. O sea que entonces yo creo que el tema salarial es el tema que cruza todo, más allá de que hay muchos, y por eso es que yo creo que general en este periodo de discusión de rendición de cuentas hay fuerte conflictividad en el sector público. Sí. Porque todo aumento en el sector público tiene, si no va en la rendición de cuentas, no se puede ejecutar. Entonces, el sector público, estamos hablando de COFE, de la educación, vamos a incluir también la salud, sí, que es un sector que ha presentado, bueno, van a tener conflictividad, como pasa siempre en este periodo. Claro. No es algo... Digamos, la rendición de cuentas es un parteaguas. Es un parteaguas por lo importante que es el sector público en la afiliación general. Pero lo particular que tiene este año es que ya no es solo el sector público. Por ejemplo, la industria, con un peso importante del UNRWA, el Sindicato Metalúrgico, pero convocando a los otros sectores de la industria, comenzaron una movilización con medidas, con recorrida a todos los establecimientos del país para recuperar la industria. Bueno, que dicho sea paso, cerró Sinter hace 2 o 3 semanas, exactamente, ¿no? Se acaba de reconfigurar un sindicato que en una época fue muy importante, después había caído, que es el sindicato molinero, FOEMIA. Sí. Se reconstituyó, en este caso cuestionan la caída de que el gobierno bajó los aranceles por algunos precios y esto va a afectar la competitividad de la industria nacional. Bueno, y tenemos en muchos sectores, en varios sectores vinculados al Estado, una crítica a lo que se entiende que es una política de no defensa de las empresas públicas. Sea por privatización, sea por tomar medidas como supongamos la reciente de Antel, que, bueno, es discutible, pero... Da la sensación como que el fantasma de la privatización está en la vuelta. Bueno, no es un fantasma porque el gobierno lo incluyó en su plataforma. Entonces no es un fantasma. No es un fantasma. Está ahí. Y lo intentó poner en la LUC, hubo una oposición que en realidad sí era del Frente Amplio, pero también fue de Manini Ríos en el caso de ANCAP. Sí. Pero, bueno... han habido varios intentos de cosas que se pueden llamar privatización. O son más privatización, por ejemplo, hacer una nueva represa de agua, pero en el sector privado. Bueno, hay quien dice que eso es violar lo que hubo el principio de que el agua era pública. Puede decirse, bueno, pero no se puede hacer todo en el Estado. Bueno, fundamentos hay para todas las cosas. Ahora, lo que está claro es que el movimiento sindical ha mostrado que con esto, con medidas de este tipo, no va a estar de acuerdo. No se está conforme. Ni en ANCAP, ni en la UTE, ni en la OCE, ni en Antel. Bien, a la corta o a la larga, si la política gubernamental se mantiene, va a implicar conflictos. Juan Manuel, algunos ya existen y otros se van a ir configurando. Claro, claro. Hubo un término que se acuñó con el gobierno pasado que era el famoso viento de cola, que parece haberse recobrado si uno ve algunos datos, ¿no? Como por ejemplo el aumento del Producto Bruto Interno, el aumento de las exportaciones, los altos precios de los commodities, de los cuales Uruguay es un productor muy importante, pero sin embargo... Recién hablábamos de la caída del salario real. A pesar de esos índices
positivos. ¿Se ha aumentado la desigualdad? ¿Qué pasa con ese tema? ¿Por qué sucede que se haya aumentado la desigualdad? Por la caída precisamente de los salarios, ¿no? Hay varios aspectos. En la caída de salarios es como tú decís, efectivamente hay una caída. Como las pasividades se ajustan por el índice de salarios, hay una caída de pasividades, porque el indicador para reajustarla es menor. Creo que hay otro aspecto que no lo mide el salario, que es la población más vulnerable. Entonces, esta población, de acuerdo a lo que son las cifras oficiales, la cantidad de pobres y de indigentes creció sustancialmente. Entonces, si uno toma de que Uruguay era un ejemplo en América Latina, porque era el país que tenía menos desigualdad y donde había caído más la pobreza y la indigencia en toda América Latina, claramente estas cifras están cuestionándolas. Esto no es un análisis del PIT-CNT, esto es un análisis que hace CEPAL. O sea, los organismos internacionales que toman los mismos indicadores para todos los países muestran que en Uruguay hay un sector que es el más vulnerable que ha caído claramente en su nivel de vida. Entonces, si uno toma los salarios, un poco, las pasividades, otra parte de la población que no se mide por salarios, sino que se mide o por prestaciones, también ha caído. Entonces uno puede pensar que sí, que hay En una época se decía, bueno, el producto no crece por la pandemia. Bien, pero las cifras actuales están mostrando que el producto creció y que el salario, si se recupera totalmente, ocurrirá dentro de 2 años. Mientras ocurre aquello que veíamos recién, que la caída no se va a recuperar ya. Entonces es razonable pensar que esto del movimiento sindical en la historia nunca lo aceptó pasivamente. Teniendo en cuenta esto último que usted dice, ¿se puede afirmar que los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres? Una parte sin duda, como ha pasado en todo el mundo, ¿no? Sí. Porque uno dice la pandemia, a ver, miremos la pandemia, algunas empresas y las la guerra en cotizaciones Ucrania. en bolsa. Sí, sí. Miramos el sector armamentista y además, cuando sube el precio del petróleo, también las petroleras ganan, no solamente los que producen petróleo, los que lo refinan, los que lo venden. Sí, sí. Es decir, hay el sector del medicamento, hay una cantidad de sectores que claramente han sido favorecidos, tanto por la guerra como por la pandemia. Como por la pandemia, sí, sí. Bien. Sí. Interesante, la charla da para seguirla, así que bueno, lo vamos a convocar en algún otro momento. Esta es su casa, Juan. Bueno, encantado. Un placer hablar con usted. No, el gusto es Muchísimas mío. gracias, Juan Manuel.